Aquí de nuevo para retomar justo donde nos habíamos quedado antes del descanso. La pregunta fundamental es, ¿y cuántos estándares de prueba tenemos que tener en nuestros sistemas? Esta es la pregunta con la que nos quedamos y este es el punto donde vamos a retomar. Les decía que, hombre, quizás tan pocos como aquello de un estándar de prueba para el proceso penal, otro estándar de prueba para el proceso civil, pues no es adecuado. Que no es adecuado pensar que el criterio relevante para determinar los estándares de prueba sea necesariamente la jurisdicción. Quizás dentro de una misma jurisdicción hay tipos de casos demasiado distintos, hay consecuencias jurídicas demasiado distintas que ameritan riesgos de error, repartos del riesgo del error también distintos, que la importancia de lo que está en juego es demasiado distinta y por tanto amerita que tomemos en consideración grados de exigencia diversas para cada uno de ellos. Pero no solo eso, también además necesitamos estándares de prueba diversos para decisiones distintas. Es decir, claro, la idea de, bueno, ¿cuál es el estándar de prueba para el proceso penal? Más allá de todo duda razonable, ya, pero ¿y para la prisión preventiva? Ya, ¿y para la medida cautelar que no sea una prisión preventiva, una orden de alejamiento? Ya, ¿y para abrir juicio oral, para vincular a proceso? Se trata de decisiones, de todas ellas decisiones que tenemos que adoptar dentro del proceso penal, que obviamente no pueden ser gobernadas por el mismo estándar de prueba que la decisión final. Por las razones que ya vimos en los días precedentes. Y lo mismo va a suceder en el proceso civil. Y lo mismo va a suceder en el procedimiento administrativo. La medida cautelar no se puede tomar con el mismo estándar de prueba que la decisión final. La decisión de abrir juicio o no abrir juicio no se puede adoptar con el mismo estándar de prueba que una decisión final. Y lo mismo va a suceder en el procedimiento laboral, en el procedimiento de familia, etcétera, etcétera. Y dentro de esos distintos procedimientos, evidentemente, va a haber cuestiones distintas. ¿O es lo mismo, por ejemplo, una medida cautelar de protección de un menor que quizás pueda estar siendo objeto de un cierto maltrato en el contexto familiar, que la decisión sobre un embargo, la anotación preventiva de embargo en una disputa sobre una deuda? Ambas pueden ser medidas cautelares, ambas pueden ser adoptadas dentro de un procedimiento civil. Pero el riesgo de lo que está en juego, la importancia de lo que está en juego y la gravedad del error en el caso en que nos equivoquemos es manifiestamente distinta. Por tanto, necesitamos una pluralidad de estándares de prueba. Necesitamos contar con estándares de prueba distintos para cada fase del procedimiento, para cada decisión judicial que hay que tomar acerca de los hechos en un procedimiento judicial, y para distintos tipos de casos, decisiones, estándares también distintos. ¿Cuántos son esos estándares de prueba? Pues la teoría no puede dar una respuesta a ello. No podemos decir, mire, pues estos van a ser 20, van a ser 3, o van a ser 18, van a ser 46. Simplemente eso sería una cosa bastante arbitraria, entre otras cosas, porque adoptar la decisión sobre el umbral de exigencia probatoria es una decisión político-moral y la teoría no puede responder acerca de cuáles son los casos en que podríamos agrupar en un mismo tipo de casos para regular de la misma manera. Y por tanto, si tenemos que tener 3 estándares de prueba para decisiones finales en el proceso penal, 6, 10 o 1. Esa es una decisión político-moral. Y por tanto, tampoco la teoría puede responder a ella. Ahora bien, ni tan pocos, ni tantos, ni tampoco seguramente como solo uno para cada jurisdicción, porque la jurisdicción no parece ser un elemento tan relevante, o al menos el único elemento relevante a considerar, ni tan pocos porque dentro de una misma jurisdicción y hasta dentro de un mismo proceso necesitamos estándares de prueba para tipos de decisiones distintas que se adoptan desde el inicio del procedimiento hasta el final.
pero tampoco tantos, porque si dispusiéramos de una cantidad muy grande de estándares de prueba, si reguláramos con una cantidad muy grande de estándares de prueba, se convertiría en ingestionable. Es decir, corremos el riesgo del colapso. Simplemente del colapso en la formación de la gente que tiene que utilizar esos estándares de prueba, del colapso en la formación del personal de los juzgados, del personal de los tribunales, del personal de los abogados y abogadas, del personal de los ministerios públicos, de las defensorías, etcétera, etcétera. Sería difícil seguramente si el número de estándares de prueba fuera desbordante. Por tanto, tenemos que encontrar un número que a su vez sea suficientemente amplio para dar cuenta de situaciones muy diversas que queremos regular de manera distinta y suficientemente no tan amplio como para que no sea ineficiente en su funcionamiento. Esto también es una cuestión de equilibrio que habrá que ver país a país, circunstancias a circunstancias, etcétera, etcétera, y desde luego para las que la teoría no puede dar una respuesta, sino que es fruto de una elección política. Ni tantos, ni tan pocos. Pero esto otra vez no es algo que sea particular de la regulación del derecho probatorio o de los estándares de prueba en particular. Piensen por un momento en qué sucede con el derecho fiscal. ¿Es que las circunstancias no son distintas entre los ingresos y los gastos que tienen las personas? ¿Es que no es lo mismo la situación en que se encuentra una persona que tiene, imaginemos, unos ingresos de 30.000 euros al año, pero unos gastos porque tiene una persona enferma a su cargo y tiene muchos gastos farmacéuticos, etcétera, que la que no lo tiene? Bueno, pero los gastos farmacéuticos, los gastos de salud, ¿están previstos como desgravables o no? Bueno, es una circunstancia que habrá que decidir políticamente si la consideramos o no la consideramos a los efectos de regular el derecho fiscal. Claro, también puede suceder que una persona tenga dos hijos, igual que otra, pero una de ellas tenga un hijo con algún tipo de característica, ya es difícil incluso hablar en estos términos, algún tipo de característica especial que haga que necesite educación especial. Y esa educación especial, por ejemplo, para personas con espectro autista, puede ser ofrecida por el servicio público o quizás no. Y si no es ofrecida por el servicio público, por la educación pública, dependerá de las circunstancias propias de cada país, de cada servicio público, pues puede suceder que esa persona que tiene dos hijos igual que otra, pero una de ellas tiene un hijo diagnosticado con espectro autista, esa persona necesita una educación especial que es cara y por tanto tiene unos gastos, el mismo ingreso que la otra, pero tiene unos gastos en este caso de educación que la otra no tiene. ¿Esto se considera o no se considera? Bueno, son decisiones políticas las que tomamos para decidir qué cosas desgravamos, qué cosas no desgravamos. En España, sinceramente no recuerdo si ahora es así, hace un tiempo era así, que se podía desgravar también, por ejemplo, el gasto en el que uno hacía para contratar un seguro privado de salud, porque con gobiernos de la derecha se quería incentivar que la gente tuviera seguros privados de salud. Pero hay un seguro público de salud, que por otro lado afortunadamente no es malo. Entonces, ¿por qué vamos a desgravar lo que se paga en servicio privado de salud? Esa es una decisión política, evidentemente, y un partido o un gobierno de otro signo político puede decidir que eso no. ¿Cuáles son los elementos, las circunstancias que vamos a tomar en consideración para establecer una desgravación o no? Para computar un ingreso o no computarlo. Estas son decisiones políticas. Las circunstancias de ingresos y gastos de las personas son infinitas. Son infinitas. ¿Cuáles de ellas son desgravables? ¿Cuáles de ellas son computables en la base imponible? ¿Cuáles no? Esas son decisiones políticas. Claro, si hacemos una regulación que prevea una cantidad
inmensa de circunstancias puede hacer absolutamente ingestionable el pago de los impuestos. Desde luego, para la administración pública que tiene que controlar ese pago de los impuestos, puede ser totalmente ingestionable por la variedad tan grande. Con lo cual, ¿qué hacen todos los estados? Establecer tipos de casos. Y, por ejemplo, establecer que el porcentaje a pagar respecto de los ingresos es el mismo, por ejemplo, entre las personas que hayan obtenido entre 30.000 y 45.000 euros de ingresos al año. Bueno, dentro 30.000 y 45.000 es muy diverso, porque fíjense, hay un aumento del 50%, pero establezco el segmento y digo, estos pagarán el mismo porcentaje. ¿Qué estoy haciendo? Agrupando tipos de casos, considerando circunstancias relevantes para aumentar o disminuir el pago de impuestos y a partir de ahí puedo empezar a gestionar. No es nada distinto que lo que hay que hacer en el caso del razonamiento probatorio y de los estándares de prueba. Hay que identificar las circunstancias relevantes que voy a tomar en consideración para determinar el estándar de prueba, hay que identificar las circunstancias relevantes del tipo de casos para establecer el segmento al que va a ser aplicable ese estándar de prueba y regularlo de una manera que no tenga tantas reglas distintas que se haga ingestionable. Para eso necesitaremos tomar decisiones valorativas, porque la decisión es político-moral, necesitaremos información sobre otras piezas del sistema jurídico. No es lo mismo, por ejemplo, que la decisión que estamos regulando sea recurrible o no sea recurrible, sea una decisión definitiva, donde, por tanto, la gravedad del riesgo del error, si se comete, es una gravedad propia de una decisión definitiva, porque esa ya no se puede corregir, o una decisión que admite un recurso, que por tanto se pueden controlar los errores. No es lo mismo que, por ejemplo, un daño pueda ser resarcible a que no sea resarcible. Podemos pensar, por ejemplo, un modelo en el cual, respecto de ciertos tipos de delitos, aun cuando no se haya podido probar el delito porque el estándar de prueba es más alto en el proceso penal, bueno, pero en todo caso cabe la responsabilidad civil. Y esa responsabilidad civil permite cuanto menos el resarcimiento de la persona y un cierto reconocimiento de la existencia del hecho, lo que es ya un reconocimiento para la víctima. Resarcimiento y reconocimiento. No es esta igual la situación que la situación en la que no tenemos esta doble vía y si hay una absolución penal no hay ninguna reparación ni reconocimiento para la víctima. Evidentemente, la gravedad de los errores de las absoluciones falsas y de los errores de las condenas falsas es distinta en esas circunstancias. Lo que quiere decir que tenemos que tomar en consideración otras piezas del sistema, otros elementos del engranaje del diseño sustantivo y procesal, pero también mucha información empírica. Entre los criterios políticos que recomendaba utilizar, que señalaba en el día pasado, encontramos, por ejemplo, los desequilibrios de poder típicos de ciertos tipos de casos. Pero esto evidentemente supone una información empírica acerca de cómo son las partes habitualmente en ciertos tipos de casos. Si tenemos grupos desaventajados, no es lo mismo, por ejemplo, para pensar en un grupo claramente desaventajado y no precisamente minoritario, sino hasta mayoritario en nuestras sociedades, como es el grupo de las mujeres. No es lo mismo la situación de discriminación de la mujer en unos países o en otros, o en unos momentos históricos que en otros. Esta información empírica puede ser también objeto de interés. No es lo mismo, por ejemplo, la prevalencia de delitos sexuales en unos países o en otros, la ocurrencia de esos delitos en unos países o en otros, o la situación de delincuencia que vivimos en unos países o en otros, o en unos momentos históricos o en otros. Toda esa es información empírica que podemos tomar en consideración y que es recomendable que tomemos en consideración a los efectos de regular de una manera o de otra, igual, por cierto, que cuando regulamos el derecho tributario. Cuando regulamos el derecho tributario, por supuesto que hay que tomar en consideración cómo son otras piezas del sistema, otras partes de la regulación jurídica, pero también, por supuesto, hay que tener información empírica.
acerca de cómo son las circunstancias económicas de mi país, cómo es el tipo de negocios. No es lo mismo un país con mucha informalidad en el trabajo que un país donde haya una formalidad generalizada en el trabajo. No es lo mismo un país con mucha más industria que un país con muchos más servicios. No es lo mismo una situación económica que otra. Por tanto, deberá esto ser tenido en cuenta, o una situación de gran inflación o de hiperinflación, como desgraciadamente hoy se está viviendo, por ejemplo, en Argentina, que una situación de estabilidad inflacionaria. Bueno, esas situaciones son situaciones que tendremos que tomar en cuenta los efectos de diseñar una política impositiva y correspondientemente un derecho tributario. Bueno, información empírica que hay que tomar en cuenta ahí, igual que información empírica debe ser tomada en cuenta para regular el derecho probatorio. Por tanto, todos estos son elementos que deben ser tomados en consideración, como sucede en cualquier regulación jurídica. No hay en esto una especificidad para el ámbito que estamos tratando. Y con todos estos elementos, ¿qué podemos hacer? Ha llegado el momento en que empecemos a ver cómo pudiéramos regular, cómo pudiéramos, ya no desde el punto de vista de los criterios, sino cómo podemos tener ejemplos de estándares de prueba que cumplan con los criterios metodológicos de corrección, eso es, que sean correctos desde el punto de vista metodológico, y a la vez que sean también, que respondan también a distintos niveles de exigencia probatoria. A partir de aquí, entre hoy y la próxima semana, les voy a presentar una serie de estándares de prueba que en una primera aproximación son hasta 7, que están incluidos en el libro Pruebas sin convicción y que tienen, digamos, un nivel de exigencia que va de más a menos, una gama de mayor a menor exigencia. Todos ellos, si estoy en lo correcto, responden y cumplen los criterios metodológicos de corrección para formular estándares de prueba. Pero cualquiera de ellos exige un nivel de suficiencia probatoria distinta a los demás. Es decir, fijan el umbral de suficiencia probatoria en un punto distinto, de más a menos, de más a menos. Presentaré hoy los primeros 3 estándares y dejaremos los 4 siguientes para el próximo día. Pero además les voy a presentar en este curso, les doy una primicia, les voy a presentar en este curso algunos estándares adicionales que no fueron incluidos en la primera edición de Pruebas sin convicción, que seguramente estarán incluidos en la segunda, que he ido desarrollando en este tiempo, en buena parte gracias también a la interacción con otros juristas, a la interacción con prácticos, a la interacción con asociaciones incluso que han tenido a bien invitarme a participar y a repensar conjuntamente algunas cuestiones. Y esto, estándares por debajo, digamos, donde seguiremos bajando, del 7 todavía hacia más abajo, o considerando elementos distintos. Y iremos viendo a partir de la semana que viene también estándares para tipos de decisiones distintas. Nos plantearemos, por ejemplo, qué estándar de prueba o cómo pudiéramos pensar en un estándar de prueba para la imputación o vinculación a proceso. Nos preguntaremos también, en el proceso penal, también cómo pudiéramos pensar un estándar de prueba para la prisión preventiva, por ejemplo. O nos preguntaremos cómo pudiéramos pensar un estándar de prueba para una medida cautelar en un procedimiento civil. O nos preguntaremos también cómo podríamos pensar en un estándar de prueba en el procedimiento administrativo, etc. Así que a partir de la semana que viene empezaremos a jugar con tipos de decisiones distintas y ver cómo esta teoría que hemos ido desarrollando hasta aquí la podemos llevar a la práctica. Pero vamos a empezar con los primeros 3 ejemplos de estándares de prueba, que verán que están formulados exactamente en línea descendente. El primero es el más exigente de todos los que les voy a presentar, y que todos ellos, esos 3 estándares de prueba, pudieran ser maneras de dar cuenta de lo que habitualmente se considera el estándar del más allá de todo lo razonable. Es decir, ¿qué exige? ¿Cuáles son los criterios de razonabilidad de la duda? Fíjense, la Suprema Corte estadounidense se planteó la cuestión
Al menos en 2 ocasiones se ha planteado la cuestión. Se planteó la cuestión acerca de cuáles son los criterios de razonabilidad de la duda. Bueno, tenemos el Beyond a Reasonable Doubt, ya lo dijimos en In Re Win Ship. Ese es el estándar de prueba que aplica para el proceso penal. Pero sigamos planteando la cuestión. En un sistema jurídico en el cual está previsto que, si es que se llega a juicio con jurado, el juez profesional instruye al jurado acerca de cuáles son las reglas que se deben aplicar para tomar la decisión. Es decir, para volver al ejemplo que dábamos en el debate anterior, bueno, mire, para aprobar a estos chicos hay que superar el 5, para condenar hay que superar este estándar. Y ustedes decidan, ustedes vean y valoren la prueba, pero el estándar aplicable es este. Entonces, bueno, se les instruye al jurado que el estándar aplicable para el tipo de decisión en el proceso penal, la decisión de condena que tienen que aplicar, que tienen que tomar, es el Beyond a Reasonable Doubt, el más allá de toda duda razonable. Pero ¿y cuándo es razonable la duda? ¿Cuáles son los criterios de razonabilidad de la duda? Y algunos jueces decidieron, algunos jueces profesionales, en esas instrucciones al jurado, decidieron instruir al jurado acerca de distintos criterios de razonabilidad de la duda. En algún caso en el que finalmente el imputado fue condenado, el imputado acabó recurriendo la condena alegando que la instrucción del juez profesional al jurado indicando los criterios de razonabilidad de la duda había sobrepasado los límites de esa posible instrucción al jurado, porque el juez profesional de esa manera había invadido la libre decisión del jurado, la libre valoración de la prueba, había invadido la función del jurado, que ya no era la del juez profesional. Bueno, y esto llegó hasta la Corte Suprema, como les digo, al menos en 2 casos. La Suprema Corte estadounidense dijo, mire, les dio la razón a los imputados y condenados, anuló las sentencias, y dijo, mire, la razonabilidad de la duda es autoevidente, y solo a través de la íntima convicción de cada miembro del jurado se puede determinar. Así que más allá de todo razonable, íntima convicción es lo mismo. Fíjense el gran cambio que hemos hecho, abandonando la íntima convicción y abrazando el más allá de todo razonable, si lo interpretamos de esa manera. Pero esa, evidentemente, no es la única manera de interpretarlo. No necesariamente, aunque la etiqueta, más allá de todo razonable, la hemos copiado de los estadounidenses, tenemos que copiar también la manera en que ellos entienden el contenido de esa etiqueta. Veremos que no es el caso en buena parte de nuestros países. Pudiéramos, por ejemplo, entender que los criterios de razonabilidad de la duda, esto es el estándar de prueba, es lo que exige este estándar 1. El estándar 1 prevé lo siguiente. 1, porque nos va a permitir la numeración, simplemente recordarnos a los efectos del umbral, es decir, de la mayor o menor exigencia. El estándar 1 nos dice lo siguiente: para considerar probada una hipótesis sobre los hechos deben darse conjuntamente las siguientes condiciones. Son 2 y se tienen que dar las 2. La hipótesis debe ser capaz de explicar los datos disponibles, integrándolos de forma coherente, y las predicciones de nuevos datos que la hipótesis permita formular deben haber resultado confirmadas mediante pruebas aportadas al proceso. Primera condición. Segunda condición. Deben haberse refutado todas las demás hipótesis plausibles, explicativas de los mismos datos, que sean compatibles con la inocencia del acusado o más beneficiosa para él, excluidas las meras hipótesis ad hoc. Ok, ahora, fíjense que esto no es lo mismo que decir íntima convicción del jurado. Lo que está estableciendo es criterios claros, intersubjetivamente controlables, que apelan a un tipo de razonamiento que es de probabilidad inductiva y que determinan con claridad o con bastante precisión cuál es el umbral de suficiencia probatoria. Pero un estándar como este necesita algunas explicaciones. Se recuerden que nos decía
autores como Piccinelli, Federico Piccinelli o Diego de Ibecchi nos recordaban un punto que era muy importante y que fue recogido en el criterio metodológico tercero que les expuse el primer día. La idea de que el estándar de prueba debe estar formulado apelando a criterios que sean coherentes con el modo de entender la valoración probatoria. Es decir, hay una cierta vinculación entre cómo determino el umbral de suficiencia probatoria y cuál es el método que uso a los efectos de determinar el grado de corroboración de cada una de las hipótesis. Por tanto, de valoración, específicamente de valoración de conjunto de las pruebas. Estas dos cosas no pueden ser iguales, pero tienen que estar coordinadas. Es decir, el tipo de razonamiento que uso para determinar el grado de corroboración tiene que ser compatible, tiene que ser adecuado a los criterios de decisión. O mejor dicho, los criterios de decisión deben adecuarse al tipo de razonamiento que uso aquí. Si el tipo de razonamiento fuera un razonamiento estadístico, porque la hipótesis en cuestión, lo veremos otro día, la hipótesis en cuestión es una hipótesis estadística, lo que hay que probar es un hecho estadístico. Si el tipo de razonamiento es un razonamiento estadístico, entonces el estándar de prueba tendrá que usar criterios propios de la probabilidad estadística. Y si el tipo de razonamiento es un razonamiento de probabilidad inductiva, de probabilidad baconiana, entonces el estándar de prueba tendrá que usar criterios compatibles con ese tipo de probabilidad. Bueno, ¿cómo se corrobora una hipótesis? Solo les recuerdo lo que ya explicamos en otra de las sesiones. Una hipótesis la corroboramos mediante un razonamiento que tiene fundamentalmente estos dos pasos. Si la hipótesis es correcta, dados ciertos supuestos adicionales, esto es información general sobre el mundo, que puede ser información científica, que pueden ser máximas de la experiencia, etc. Y dados ciertos datos que conocemos del caso, entonces puedo hacer una predicción o una hipótesis subsidiaria. Esa predicción la puedo contrastar, y el contrastar y el cumplimiento de la predicción aporta corroboración a la hipótesis, mientras que en cambio el no cumplimiento de la predicción pone en cuestión la hipótesis. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Veíamos ejemplos al respecto. Veíamos, por ejemplo, que, bueno, pues yo puedo saber que el lugar en el que se inicia un incendio tiene unas ciertas características que es distinta a las características que tiene el espacio quemado por un incendio que ya se originó en otro lugar y que simplemente se va desplazando. Bueno, esto usan los bomberos para poder determinar cuál es el punto de inicio del incendio. Y a partir de ahí también poder saber si el incendio fue provocado o no fue provocado, intencional o no intencional, si fue un accidente, cuál es la causa concretamente que lo desencadenó, etc. Con todo eso puedo llegar a acreditar la hipótesis del accidente, acreditar la hipótesis del incendio intencionado. Si es un incendio intencionado, después puedo tener otras hipótesis adicionales para atribuir la acción de causar el incendio a una determinada persona. Bueno, todo esto me permite hacer ese tipo de razonamiento. La hipótesis, más los hechos, más cierta información científica acerca de cómo es el espacio quemado en el lugar concretamente donde se inició un incendio y cómo es el espacio quemado en el lugar donde el incendio se va desplazando y se va moviendo. Información particular del caso, que en este lugar concretamente hemos encontrado estas cosas, que en este lugar hemos encontrado estas otras, etcétera, etcétera. Con todo esto puedo hacer la predicción de que, por ejemplo, encontraré en el lugar previsto, en el lugar por ejemplo, de la central de alarma en la discoteca que se quemó, encontraré ciertos patrones porque tengo la hipótesis de que el incendio se originó por un cortocircuito en la central de alarma.
Bueno, pues hay que ir a la central de alarma y comprobar si las circunstancias son así o no son así, si la predicción se cumple o no se cumple. Y si la predicción se cumple, me aporta corroboración a la hipótesis de que el accidente se originó por el cortocircuito en la central de alarma. Y si no se cumple, entonces algo falló, o en la información particular del caso, condiciones iniciales, o en los supuestos adicionales, o en la hipótesis mismas, que esto es, que no sea verdad que el incendio se originó allí. Lo mismo hago con tantas otras cosas. El sujeto que encontramos con un muerto y con un arma en la mano, con un arma de fuego en la mano y un disparo en la cabeza, podemos tener la hipótesis de que se suicidó. Pero si el sujeto se suicidó, entonces, dado lo que sabemos sobre el funcionamiento de las armas de fuego y dadas ciertas condiciones del caso concreto, por ejemplo, que la persona no ha podido lavarse las manos o cambiarse de ropa después de dispararse en la cabeza, entonces puedo hacer la predicción de que en la mano y el brazo, donde tiene el arma, encontraré restos de pólvora, porque las armas de fuego expelen restos de pólvora al ser disparadas. También puedo hacer la predicción de que la bala que encontraremos en su cabeza, porque no hay orificio de salida, será del mismo calibre que el arma que encontramos en su mano. También puedo hacer la predicción de que las estrías de esa concreta bala van a ser iguales a las estrías de otras balas que disparemos con esa misma arma, porque las armas dejan en las balas, al ser disparadas, marcas ciertas estrías que son siempre iguales en cada arma. Todas esas predicciones pueden ser contrastadas, por supuesto. ¿Pueden ser aportadas como pruebas al procedimiento? Sí, y deben ser aportadas como pruebas al procedimiento. Y la contrastación de esas predicciones aporta corroboración a la hipótesis, y la falsación y que esas predicciones no se cumplan hace que la hipótesis esté menos corroborada o incluso falsada. Pero no basta esto, porque hay situaciones en las que puede suceder que haya una hipótesis alternativa que permita explicar lo mismo. Claro, ese sujeto, ahora no pensemos en el suicida, sino un sujeto al que detuvieron por haber, como autor de un homicidio, y que tenía restos de pólvora en sus manos, y dijeron, tiene restos de pólvora en sus manos porque ha disparado el arma con la que se ha matado hace unos pocos minutos a la víctima. Ya, pero es que no es la única posibilidad para tener restos de pólvora en las manos. Puede ser que ese sujeto, por ejemplo, esa misma mañana se fue a cazar, puede ser que esa misma mañana fue a disparar al campo de tiro, y que los restos de pólvora que tenga en sus manos sean, sí, de disparos de armas, pero no de la arma con la que se mató a la víctima. Por tanto, hay una hipótesis alternativa capaz de explicar los mismos hechos, es decir, capaz de explicar que tenga restos de pólvora en su mano. Para que tenga corroboración suficiente de la hipótesis de que Pedro es el homicida, necesito otras predicciones, esto es, la constatación de otras predicciones, por tanto, otras pruebas que me permitan descartar la hipótesis alternativa que explica lo mismo. ¿Cómo puedo hacer esto? Bueno, tengo que llegar a poder acreditar que si no fuera el caso que Pedro fuera el homicida, y los hechos y los supuestos adicionales y condiciones iniciales del caso, entonces muy probablemente no se daría la predicción P, sea esta la que sea. Tendremos que encontrar el tipo de predicción que contraste finalmente. Bueno, esto es lo que ha sido recogido en este estándar. La hipótesis debe ser capaz de explicar los datos disponibles de forma coherente. Los datos de partida. Bueno, caramba, aquí encontramos a un sujeto muerto, aquí encontramos una ventana rota, la ventana está rota hacia adentro o hacia afuera, aquí encontramos estas huellas, aquí encontramos estas cosas. Estos son los datos de partida que hemos recogido en la escena del crimen. La hipótesis debe ser capaz de explicar los datos de partida.
porque si no es capaz de explicar esto y de explicarlo de forma coherente, es una hipótesis falsa, porque todas las hipótesis incoherentes son falsas. Al revés no vale. Una hipótesis coherente no necesariamente es verdadera. Muchas novelas son muy coherentes y no cuentan historias verdaderas. La coherencia no es garantía de la verdad, aunque sí puede ser y es un criterio de una exigencia, una condición necesaria de la verdad. Así que la hipótesis es ser capaz de explicar los datos disponibles, integrándolos de forma coherente. Y las predicciones de nuevos datos que la hipótesis permita formular deben haber resultado confirmadas mediante pruebas aportadas al proceso. Es decir, oiga, esta hipótesis permite hacer estas predicciones. Si la hipótesis es verdadera, entonces se encontrará esto. ¿Ustedes lo han ido a controlar? ¿Lo han ido a comprobar? ¿Han recogido las pruebas? No. Bueno, entonces aquí hay lagunas probatorias. Hay pruebas que deberían haberse recogido que no se recogieron. La hipótesis debe haber sido contrastada, aportando todas las pruebas que acrediten la confirmación de las hipótesis, de las predicciones que esa hipótesis permite formular. Pero esto no basta porque puede haber otras hipótesis que expliquen lo mismo. Y puede haber otras hipótesis compatibles con la inocencia o más favorables para el imputado que expliquen lo mismo. Veremos ejemplos de esto. Y en ese caso, para poder entender que se ha corroborado la hipótesis, por ejemplo, de la culpabilidad, tienen que haberse refutado las demás hipótesis plausibles, explicativas de los mismos datos, que sean compatibles con la inocencia del acusado o más beneficiosa para él, excluidas las meras hipótesis ad hoc. Y aquí hay tres conceptos clave que hay que explicar: el concepto de refutación, el concepto de plausibilidad y el concepto de hipótesis ad hoc. ¿Qué se entiende por refutación aquí? Me remito a un trabajo de Daniel González Lagier, publicado en su libro Quaestio Facti. Una hipótesis puede ser refutada directamente o indirectamente, decía Daniel González Lagier. Se refuta directamente cuando su verdad es incompatible con otra hipótesis que está probada. Bueno, si está probado que hoy yo me encuentro en la ciudad de Olot, en esta hora, que en España ahora son las 7:15 de la tarde, entonces es falso que yo me encuentro en la ciudad de Lima, hoy a esta misma hora. Entonces, refutamos la hipótesis de que en esta hora y el día de hoy yo me encuentro en la ciudad de Lima mediante la prueba de una hipótesis incompatible. Esto es lo que hacemos, por ejemplo, típicamente en las coartadas. Cuando uno ofrece una coartada, la prueba de una coartada, lo que está ofreciendo es la prueba de una hipótesis alternativa incompatible que demostraría la falsedad de la primera hipótesis. Bueno, esta es una de las maneras de refutar una hipótesis. Así lo hacemos cuando refutamos directamente una hipótesis. Indirectamente, en cambio, refutamos una hipótesis cuando ésta implica una afirmación, es decir, una predicción, que se demuestra falsa. Bien, volvamos a nuestro ejemplo del suicida. Si la persona se ha suicidado, la persona que hemos encontrado en el baño de su casa tirada en el suelo con un arma en el fuego, con un arma en la mano, un arma de fuego en la mano y un disparo en la cabeza, si esa persona se ha suicidado, dado lo que sabemos sobre el funcionamiento de las armas de fuego y dadas las circunstancias en que se ha producido el caso, entonces podemos hacer la predicción de que encontraremos restos de pólvora en sus manos, en la mano que porta el arma y en el brazo de ese lateral del cuerpo. Por supuesto, también puedo hacer la predicción, lo decía antes, de que la bala será del mismo calibre que el arma. Por supuesto, también puedo hacer la predicción de que las estrías de esa bala se corresponderán con el arma en cuestión. Ahora, ¿qué sucede si cuando le hago la autopsia a esta persona, le abrimos la cabeza, sacamos la bala que tiene en la cabeza y resulta de un calibre distinto del arma que tenía en la mano? Bueno, hay varias posibilidades. O bien esta persona se disparó con un arma
que escondió después y cambió por otra para agarrar otra distinta, de un calibre distinto, pero ¿esto es posible que lo haga un suicida? Después de dispararse a la cabeza, ¿podría hacer esto? No, esto no puede, no, estamos muy seguros que esto no se puede hacer. Lo que quiere decir que si el arma que tiene en la mano no es del mismo calibre que la bala que tiene en la cabeza, entonces la bala que tiene en la cabeza se la dispararon, no se la disparó, y esta persona no se suicidó. El no cumplimiento de la predicción de que encontramos, de que la bala residenciada en su cabeza será del mismo tipo, del mismo calibre que el arma que tiene en sus manos, el no cumplimiento de la predicción nos sirve como refutación de la hipótesis de que se suicidó. Fíjense cómo podemos refutar mediante la prueba de una hipótesis incompatible o refutamos mediante la falsación, esto es, mediante la demostración de que una hipótesis, de que una predicción que esa hipótesis permitía formular no se ha comprobado, mejor dicho, no se ha producido. Y esto me permite volver a la cuestión sobre las lagunas probatorias. Fíjense lo que sucede cuando tengo predicciones que una hipótesis permite formular que no se han contrastado, o habiéndose contrastado nos han aportado como pruebas al proceso. Lo que sucede es que no sabemos cuál es el resultado de esas contrastaciones. No sabemos si la contrastación de esa predicción me va a aportar corroboración a la hipótesis o al revés, me la hubiese falsado, me la hubiese refutado. Lo que quiere decir que si tengo pruebas faltantes porque hay predicciones que la hipótesis permite formular que no se han comprobado, entonces tengo un grado de corroboración inferior porque esa hipótesis no ha sido todo lo testada que debería haber sido y todas las pruebas que deberíamos haber tenido en el proceso no las tenemos. Entonces, para poder considerar probada la hipótesis de la culpabilidad, tengo que haber refutado todas las demás hipótesis plausibles explicativas de los mismos datos que sean compatibles con la inocencia del acusado, más beneficiosa para él, excluidas las meras hipótesis ad hoc. Esto es mucho pedir, todas las hipótesis alternativas. Mire, si hay alguna hipótesis que haría que esta persona fuera inocente, entonces no ha probado la culpabilidad. Ya, pero es que esta hipótesis no la planteó la defensa. Bueno, oiga, ¿quién ha dicho que la hipótesis tenga que haber ser formulada por la defensa? Si exigimos que se hayan refutado todas, quiere decir que estamos exigiendo de la persona juzgadora que se plantee cuáles son, a partir de las pruebas, todas las hipótesis plausibles que pudieran ser compatibles con la inocencia y compruebe si esas hipótesis, a la luz de las pruebas presentadas, han sido refutadas o no. Si alguna sobrevive que no ha sido refutada, todavía no habría estado, no estaría probada la culpabilidad, si es que ese es el estándar que estimamos aplicable para el más allá de toda duda razonable, esto es, para el proceso penal en decisión final para la hipótesis de la culpabilidad. Bueno, pero todas las plausibles, no las demás. Y algunos dicen, y plausible aquí es introducir un elemento subjetivo. Bueno, depende de cómo se entienda plausible, depende. La forma en que yo lo presento, llamaremos una hipótesis será plausible si es compatible con nuestro conocimiento del mundo. Es decir, si es compatible con lo que sabemos acerca de cómo es el mundo. Y esto descarta muy pocas hipótesis. Supongamos que un sujeto ha sido detenido en la puerta de un comercio de una joyería, y ese sujeto que saltó la alarma de la joyería, etcétera, llega la policía inmediatamente, este sujeto lo vieron correr y lo detuvieron, y en sus bolsillos portaba algunas de las joyas que fueron robadas de la joyería. Bueno, lo imputan por ser el autor del robo. Y como hipótesis defensiva, el señor nos dice, o su abogado o abogada nos dice, mire, ¿sabe qué? Lo que pasó es que yo andaba paseando a mi perro caniche para
por la calle, me abdujeron unos marcianos, me tuvieron un par de horas en su nave espacial y después cuando me soltaron, pues me soltaron aquí con estas joyas en el bolsillo. Oiga, yo no soy el ladrón, pero es que me abdujeron los marcianos. Hay que hacer un esfuerzo, déjenme dar un ejemplo estúpido, pero hay que hacer un esfuerzo probatorio para refutar una hipótesis como esta. Evidentemente no, porque esta hipótesis no es compatible con lo que sabemos sobre el mundo. Esa hipótesis no es posible. Por tanto, es una hipótesis que no es necesario considerar. Pero todas las hipótesis plausibles, es decir, compatibles con nuestro conocimiento del mundo, de cómo es el mundo, de cómo se producen las cosas en el mundo, todas las hipótesis plausibles que sean explicativas de los mismos datos de partida con los que partió la hipótesis de la culpabilidad y compatibles con la inocencia más beneficiosa para él, deben haber sido refutadas. Eso sí, excluidas las meras hipótesis ad hoc. ¿Y qué quiere decir que una hipótesis es ad hoc? Bueno, en el ámbito de la filosofía de la ciencia esto también es algo muy discutido y por tanto nos puede abrir también ahí un ámbito de discusión, pero yo creo que en lo básico las cuestiones pueden ser bastante simples. Llamamos hipótesis ad hoc a aquella hipótesis que se formula precisamente para dar coherencia a una historia, pero que a la vez no es contrastable ni refutable. Piensen, por ejemplo, en la siguiente situación. A un sujeto lo encontramos un testigo dice que es el homicida en un caso de homicidio en el que acaban de matar a alguien con 2 puñaladas en el corazón. Y ha habido unos testigos, los testigos indican a Juan. Claro, pero Juan nos puede decir que es que estos testigos le tienen manía, que es un complot contra él, que en realidad le quieren cargar un muerto, nunca mejor dicho, que él no ha producido. Claro, pero es que resulta que cuando después se realiza un análisis sobre el cuchillo que Juan tenía clavado en el corazón, encontramos las huellas de este señor. Y este señor dice, claro, otra vez, es que me quieren cargar el muerto, al cuchillo le han puesto mis huellas. Esto técnicamente es posible. Claro, entonces... Y resulta además que en la casa del imputado encontramos ropa manchada con sangre de la víctima. Dice, bueno, pero es que me la habrán puesto en casa. Insisto en el complot. Insisto en la hipótesis del complot porque a mí me están queriendo cargar el muerto y bueno, y es que tengo una grabación de una cámara de seguridad de un banco cercano al lugar donde se produjo el homicidio y en la cámara de seguridad se ve cómo, en la grabación, se ve cómo el sujeto que cometió el homicidio era exactamente el detenido. Dice, no, pero es que será alguien con una careta simulando ser yo, porque me quieren cargar el muerto. Fíjense, la hipótesis del complot no es refutable, porque cualquier hipótesis, cualquier prueba que se presente, se integra dentro y la hace irrefutable. Claro, si es irrefutable, no podemos pedir que se refute como condición para poder probar la hipótesis de la culpabilidad, porque son hipótesis imposibles de probar, hipótesis incontrastables. Entonces, desde luego, en la ciencia se prevé la exclusión de las pruebas ad hoc, de las hipótesis ad hoc, como criterio de prueba de otras hipótesis, y desde luego en el proceso tenemos que hacer lo mismo, porque si no, entonces sería tan simple como formular una hipótesis ad hoc y con esto nunca se conseguiría probar la hipótesis de la culpabilidad o la hipótesis de la parte contraria en cualquier procedimiento. Con estos mimbres diseñamos un estándar de prueba que es tremendamente exigente. Es tremendamente exigente y yo diría, nunca se me ocurrió uno más exigente que este. Esto es lo máximo que se me ocurre que se podría exigir probar, el umbral máximo que se podría exigir probar en un procedimiento. Pero quizás pensarán que es pedir demasiado. Quizás pensarán que exigir un estándar de prueba tan elevado es
Para algunos tipos de procedimiento o para todos los procedimientos, un estándar de prueba, un umbral exagerado. Desde luego, con un umbral tan alto, voy a tener un altísimo riesgo de absoluciones falsas, es decir, de absoluciones de culpables, y un muy pequeño riesgo de condenas de inocentes. El reparto del riesgo del error entre las partes habrá quedado manifiestamente desequilibrado. Pero quizás esto es lo que busco, porque quiero asegurarme, dado la importancia de lo que está en juego, si me equivoco condenando a alguien, quiero asegurarme que no condene o disminuir el mayor riesgo posible de condenas de personas inocentes, aún al precio de subir mucho el riesgo de absolución de personas culpables, que sí cometieron el delito del que están siendo imputados. Bueno, ¿y qué me sucede si esto no me parece para todos los casos, o para algunos casos no me parece adecuado, porque pienso que quizás habría que pedir algo menos? Bueno, aquí tienen un segundo estándar, que es desde luego inferior al anterior, exige menos que el anterior. La primera cláusula es la misma, no cambia nada, lo que cambia es la segunda. Como se requieren las dos, cambiando la segunda y abajo el estándar de prueba. Para considerar probada una hipótesis sobre los hechos deben darse conjuntamente las siguientes condiciones. Primera, igual que la anterior, la hipótesis debe ser capaz de explicar los datos disponibles, integrándolos de forma coherente, y las predicciones de nuevos datos que la hipótesis permita formular deben haber resultado confirmadas mediante pruebas aportadas al proceso. Segunda, debe haberse refutado la hipótesis alternativa formulada por la defensa, siempre que sea plausible, explicativa de los mismos datos y compatible con la inocencia del acusado o más beneficiosa para él, excluidas las meras hipótesis ad hoc. Fíjense, donde antes estábamos pidiendo que se hubiesen refutado todas las hipótesis alternativas plausibles, bla, 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 ahora solo estamos exigiendo la refutación de la hipótesis alternativa formulada por la defensa, lo que evidentemente es mucho menos que lo anterior. Con lo cual, este estándar requiere mucho menos para permitir alcanzar el umbral de suficiencia probatoria. Pero claro, también puede suceder que esto, para todos o algunos casos, les parezca demasiado. Y si a esto, y para quien le parezca demasiado, le ofrezco todavía una tercera alternativa. Mantenemos todavía la primera cláusula exactamente igual que estaba hasta ahora, pero volvemos a modificar la segunda. Ahora debe haberse refutado la hipótesis alternativa formulada por la defensa, siempre que sea plausible, explicativa de los mismos datos y compatible con la inocencia del acusado, más beneficiosa para él, excluidas las meras hipótesis ad hoc, siempre que se haya aportado alguna prueba que le otorgue algún grado de confirmación. Esto es, no basta para requerir su refutación que la defensa haya alegado una hipótesis alternativa más favorable para el acusado o que implique su inocencia. Tendrá que además haberse aportado al proceso alguna prueba en favor de esa hipótesis alternativa. Es decir, no basta una alegación de una hipótesis alternativa, sino que esa hipótesis alternativa debe contar con alguna prueba a su favor. ¿Quiere decir que está probada? No es necesaria probar la hipótesis alternativa, porque si no ya estaría probada la inocencia y por tanto refutada la culpabilidad. Pero sí exigiríamos no una mera alegación de una hipótesis, no una mera negación de una hipótesis compatible con la inocencia, sino una hipótesis que contara con un cierto grado de probabilidad a su favor y que entonces supondría la necesidad de que esa hipótesis fuera refutada para considerar que la hipótesis de la culpabilidad está probada. Dejémoslo hasta aquí. Veamos estos tres estándares de prueba, tres modos de entender lo que nos requiere, por ejemplo, el estándar de prueba para la condena en el proceso penal. Y vamos a ver qué pasa en la realidad. Estos tres estándares de prueba, como les decía, pueden ser entendidos como formas de dar cuenta de lo que requiere el más allá de todo razonable. Y así ha sido entendido por muchos tribunales. Resulta que hay otros países, no solo Estados Unidos, que se han planteado la cuestión, que los tribunales se han planteado la cuestión de qué exige el más allá de todo razonable. ¿Cuáles son los criterios de razonabilidad de la duda?
La jurisprudencia portuguesa, por ejemplo, tanto a nivel de Corte Suprema como a nivel de tribunales de apelación, ha planteado sistemáticamente y desde hace bastantes años esta cuestión. Y en general se contesta apelando precisamente al estándar de prueba número 1 que aquí tienen ejemplificado, que les he presentado en esta sesión. Ese estándar de prueba, el número 1, con unas pequeñas variaciones, quizás algunas imperfecciones que he intentado corregir más recientemente, fue presentado en la parte final de mi libro La valoración racional de la prueba, libro del año 2007. Posteriormente a ese libro, 2007, fue incorporado por varios países en sus decisiones jurisprudenciales. Aquí tienen un ejemplo de este acordado do Tribunal de Relação de Porto. Es un tribunal de apelación, acordado sería la sentencia de ese tribunal del año 2015. Los ejemplos en Portugal en este sentido son muchísimos porque es sistemática la aplicación, donde ellos se han planteado cuál es el estándar que debería ser aplicado. Para considerar probado un hecho, la decisión de considerar probado un hecho depende del grado de confirmación que esos juicios de probabilidad propicien. Esta exigencia de confirmación impone la definición de un estándar de prueba de naturaleza objetiva que sea controlable por terceros y respete las valoraciones de la sociedad en cuanto al riesgo del error judicial, es decir, y que también satisfazca el principio del indubio pro reo. Podemos, para el efecto, aceptar el criterio definido por Ferrer Beltrán, según el cual, comillas, para que se considere probada una hipótesis de culpabilidad deben encontrarse cumplidas simultáneamente dos condiciones. La hipótesis debe ser capaz de explicar los datos disponibles, integrándolos de forma coherente, bla, bla, bla. Estándar 1. La jurisprudencia portuguesa a la pregunta de los criterios de razonabilidad que exige el estándar más allá de todo razonable para la condena, responde estándar 1 de los que les he presentado. También ha sido utilizado el estándar 1, por ejemplo, por el Tribunal Superior de Justicia en Brasil. En la sentencia en agravo en recurso especial número 1.936.393, una sentencia de 2021, se dice lo siguiente: a pesar de las críticas que le han sido dirigidas, creo que el estándar propuesto por Ferrer Beltrán nos ofrece un excelente punto de partida. Y reproduce el estándar, en este caso, en la formulación que fue incluida en prueba sin convicción y con la cita correspondiente a esa prueba sin convicción. Por tanto, a la cuestión acerca de qué exige el estándar de prueba para el proceso penal, estándar 1. Brasil y Portugal. Parece apuntarse a lo mismo también en alguna jurisprudencia colombiana. Fíjense en la parte marcada en amarillo. Por la dinámica propia del sistema regulado en la Ley 906/2004, las hipótesis que potencialmente pueden generar duda razonable pueden ser propuestas por la defensa. Ok, pero sin embargo, no puede descartarse, como en el caso en que se juzga, dicha hipótesis esté implícita en la acusación y o sea detectada por el juez durante el juicio oral, así las partes no hagan expresa alusión a ella. Quiere decir que el juez puede detectar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia y que esto habilitaría al juez a absolver, esto es, que sin la refutación de esa hipótesis, entonces procedería la absolución y no estaría acreditada la condena. Finalmente, podemos también encontrar esta formulación del estándar 1 en la sentencia 175/2020 del Tribunal de Apelaciones tercero del Uruguay, del TAP 3 del Uruguay, donde nos dice lo siguiente: para adoptar sentencia condenatoria conforme a los hechos enunciados en la hipótesis acusatoria, esta hipótesis debe ser capaz de explicar los datos disponibles, integrándolos de forma coherente, bla, bla, bla. Es decir, lo que hemos visto hasta aquí. Colombia
Brasil, Portugal, Uruguay. El estándar 2 lo podemos encontrar, por ejemplo, en esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el amparo directo en revisión 3457 de 2013, una sentencia de la Suprema Corte Mexicana. Nos dice la sentencia: ahora bien, esta primera sala se ha ocupado en otras ocasiones de desarrollar el contenido al derecho a la presunción de inocencia en su vertiente de estándar de prueba. De tal manera que para poder considerar que hay prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, el juez debe cerciorarse de que las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia efectivamente alegada por la defensa en el juicio. Y al mismo tiempo, en el caso de que existan, debe descartarse que las pruebas de descargo contra indicios den lugar a una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora. Fíjense que aquí lo que está exigiendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México es la refutación de la hipótesis efectivamente alegada por la defensa, no cualquier otra. Por tanto, evidentemente, parece la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana está entendiendo el estándar de prueba penal para la condena, esto es, está entendiendo, dotando contenido al más allá de todo razonable, de un contenido de una exigencia inferior que las que hemos visto en precedencia. También la tercera sala penal superior nacional liquidadora de la Corte Superior Nacional de Justicia Especializada en Perú recoge exactamente en los términos planteados en prueba sin convicción este estándar 2 para la condena. Y en cambio encontraremos el estándar 3 en otras decisiones. Aquí tienen una sentencia importante de la Suprema Corte de Justicia, en este caso del Perú, una sentencia de 2021 para un recurso de casación presentado en 2019. El recurso de casación número 1897 de 2019. Bueno, en esa sentencia se establece el estándar de prueba que excluye la duda y fija un alto nivel de acreditación de la culpabilidad desde el material probatorio disponible, al punto, como sostiene Ferrer, de permitir descartar la hipótesis defensiva y consolidar con exclusión de aquella la hipótesis acusatoria. La hipótesis que se considere probada debe ser capaz de explicar los datos disponibles, integrándolos de forma coherente, y debe haberse refutado la hipótesis alternativa formulada por la defensa contraria, si es plausible, explicativa de los mismos datos y compatible con la inocencia del acusado más beneficiosa para él, siempre que se haya aportado alguna prueba que le otorgue algún grado de confirmación. Estándar 3, para dar cuenta del más allá de todo razonable. El requerimiento del estándar 3 parece también, en otras sentencias, ser asumido por la Suprema Corte de Justicia en Colombia. Fíjense en este caso en el que se exige que la jurisprudencia, dice la Corte, la jurisprudencia ha establecido que existe duda razonable cuando la defensa presenta una hipótesis alternativa que, si bien es cierto no debe ser demostrada en el mismo nivel de la acusación, sí debe encontrar un respaldo razonable en las pruebas. Por tanto, para que haya duda razonable, la defensa debe haber presentado esa hipótesis alternativa que cuente con pruebas que la respalden. No es claro, en el caso de la jurisprudencia española, si, por ejemplo, en esta sentencia 167 de 2020 se requiere el estándar 2 o el 3, pero ahí estamos. En particular, y en cuanto a la suficiencia de la prueba de cargo, el Tribunal de Apelación podrá examinar si la valoración probatoria resulta lesiva del derecho a la presunción de inocencia, lo que puede tener lugar en los siguientes supuestos. Es decir, cuando no se debiera condenar, porque condenar implicaría la violación de la presunción de inocencia. Cuando la hipótesis acusatoria no sea capaz de explicar todas las informaciones probatorias disponibles que se hayan reputado fiables, integrándolas de forma coherente. Cuando las informaciones probatorias disponibles estimadas fiables sean compatibles con hipótesis alternativas más favorables, probables conforme a las máximas de la experiencia. O 3, cuando las informaciones probatorias disponibles estimadas fiables sean compatibles con hipótesis alternativas plausibles más favorables, alegadas por la defensa y sobre los que se haya aportado algún principio de prueba. Claro, al prever las 3 posibilidades, yo diría estamos en el estándar 2, porque no se exige la tercera.
Bastaría la segunda para que ya no se prevea, ya no corresponda condenar, porque entonces estaríamos violando la presunción de inocencia. Pero, bueno, no es muy claro, pero ahí andan entre 2 y 3. La jurisprudencia de la Corte de Casación italiana ha optado por exigencias tipo 3, para dar cuenta de lo que exige el estándar del más allá de todo razonable, desde la sentencia de la conocidísima en Italia sentencia francese de 2002. De hecho, es esa jurisprudencia de la Corte de Casación italiana la que fue inspiración para mí, para formular ese estándar 3. Es decir, el estándar 3 intenta reproducir lo que entiende la Corte de Casación italiana y después vemos que también está siendo asumido por otros tribunales. Solo que la Corte de Casación italiana y su jurisprudencia a veces interpreta que la hipótesis de la inocencia debe ser capaz de explicar los datos disponibles, al menos igual que la de la culpabilidad, y otras veces que la hipótesis de la inocencia tiene que tener pruebas específicamente a favor que sean contrarias a la hipótesis de la culpabilidad, lo que son al menos 2 maneras de interpretar distintas este estándar 3. En todo caso, 1, 2 y 3, aun siendo presentados todos ellos como formas de dar cuenta del más allá de todo razonable, son umbrales de suficiencia probatoria distintos. Es decir, son estándares de prueba distintos. Claro, a nivel puramente teórico, yo me atrevería a decir, miren, eliminen el más allá de todo razonable, porque es una etiqueta vacía, no sabemos lo que quiere decir, no hay criterios de razonabilidad, no nos importa, eliminen esto y adoptemos alguno de estos 3 u otros estándares en su sustitución, estándares que cumplan los requisitos metodológicos. Pero seamos francos, seguramente es imposible a estas alturas conseguir una proposición, digamos, una propuesta tan atrevida como esta, porque el estándar de prueba, más allá de todo razonable, se ha convertido en algo que ya no conocen todos los juristas, sino casi cualquier ciudadano, porque se convirtió en algo absolutamente común y asentado en nuestras sociedades. Si esto es así, bastaría hacer lo que hacen nuestros tribunales. Bastaría adoptar criterios de razonabilidad de la duda, dotando de contenido esa etiqueta que en sí misma es vacía, dotándola de contenido con un estándar que sí respete los requisitos metodológicos. Claro, esto lo hemos visto en la jurisprudencia, porque como nuestros legisladores no lo han hecho, a la jurisprudencia se ha planteado la cuestión, y a las Cortes de Casación, a las Cortes Supremas ha llegado la cuestión de cuándo es razonable la duda o cuándo se satisface el estándar de prueba del más allá de todo razonable. Y esas Cortes han encontrado en la necesidad de dar criterios. Esto es de formular el estándar. Creo que hubiese sido mejor que eso hubiese sido formulado en las legislaciones porque precisamente decidir 1, 2, 3 o los subsiguientes que se quisieran es fruto de una decisión política. Acabo con una consideración adicional. En todos estos casos, en todos los ejemplos que hemos visto resoluciones jurisprudenciales en los cuales se toma la decisión acerca de qué es lo que exige un único estándar para la condena en el proceso penal. Yo les he explicado en este curso que nada impone, que no parece que sea razonable tampoco, que dispongamos de un solo estándar para la condena en el proceso penal, porque lo que está en juego dentro de esta jurisdicción muchas veces es muy distinto y la gravedad de los errores es muy diversa. Desde luego, si el estándar de prueba es el 1, como ha adoptado, por ejemplo, la jurisprudencia portuguesa, yo no sé cómo van a hacer en la propia jurisprudencia portuguesa, si son coherentes, cuando se tengan que enfrentar a, por ejemplo, delitos de especiales dificultades probatorias, como pueden ser, por ejemplo, ciertos delitos sexuales, de violación, etc. Exigir el estándar 1 para esos delitos de altísima dificultad probatoria puede dar lugar a una cantidad inmensa de absoluciones falsas, es decir, de absolución de culpables, a un riesgo de error altísimo de absolución de culpables y a muy pocas condenas de culpables y también, claro está, a un bajísimo riesgo de absolución de inocentes.
¿Esta es la solución que queremos? ¿Esto es el resultado que queremos? Esta es una cuestión política. Puede ser que sí, pero creo que deberíamos decidirlo como sociedad en nuestras legislaciones. Hasta aquí el día de hoy. Yo no sé si ustedes están cansados, yo un poquito. Así que pasemos al debate y absolvemos las preguntas que tengan a bien realizar y continuaremos presentando los demás estándares de prueba la semana que viene. Hola nuevamente a todas y todos. Para iniciar la ronda de preguntas, que no son muchas, le daré la palabra a don José Luis Rivera. Sí, buenas tardes aquí, buenas noches, profesor. Interesante toda la disertación, los temas. Me surgieron dos, y bueno, a propósito de los ejemplos que ha puesto últimamente, tres preguntas puntuales. La primera, para comenzar con lo último, gira en torno justamente de del primer estándar, ¿no? Que entiendo es el más elevado, conforme lo ha planteado. Mi pregunta gira en torno a las hipótesis a las que se hace referencia. Adelantó usted que en efecto la formulación de hipótesis no se limitaría a lo que las partes vayan a proponer, ¿no? Sino que el juez en la labor de la valoración probatoria tiene que, bueno, de ser tan exigente de ponerse en varias hipótesis plausibles, se entiende, a partir de los datos objetivos. Mi pregunta es si este razonamiento de las hipótesis alternativas que el juez tenga que plantearse, tiene que ser recogida también en su resolución, en la motivación. Y si no lo hace, esto puede ser consecuencia de que la decisión vaya a ser nula, ¿no? Esa es una primera pregunta. La otra pregunta gira en torno decía que el razonamiento probatorio nos permite alcanzar conocimiento de carácter probabilístico. Entonces, mi duda es, en efecto, si es que a partir del razonamiento probatorio alcanzamos conocimiento de carácter probabilístico, ¿cómo se puede llegar desde ese paso, digamos, al siguiente, en el cual los jueces están obligados en su decisión judicial a realizar afirmaciones categóricas? No dicen está probado tal afirmación en grado de probabilidad X, sino está probado o no está probado, ¿no? Y yendo un poquito más allá, cuando el juez realiza el juicio de culpabilidad o inocencia, nuevamente el juez tiene que decir si es culpable o inocente, ¿no? Entonces ya las afirmaciones que hace el juez como funcionario del Estado no se realizan en grado de probabilidad. Entonces, ¿cómo se llega, digamos, del paso 1 al paso 2? Y tres, con relación, me pareció muy interesante el tema de cómo se concatena el concepto de estándares de prueba, me corregirá, profesor, que no puede pues, ser apreciado al margen de las cuestiones políticas, al margen de las cuestiones, entiendo, logísticas también, bueno, de la realidad de cada estado, cada sociedad. En su propuesta, usted identifica diversos grados de estándares de prueba que la ley debe sancionar. En el caso peruano, tenemos, digamos, el modelo de justicia occidental, pero también tenemos la justicia comunal. Tenemos hasta 55 comunidades reconocidas oficialmente. Cada cual tiene su propio modo de administrar justicia. Pero entre una y otra, ¿no? La realidad, digamos, de determinados distritos judiciales es, por no decir precaria, pero sí es muy sencilla, ¿no? Entonces, nuevamente, en atención al ejemplo que ponía con relación al tema de los delitos contra la libertad sexual, ¿no? Evidentemente, concebir un estándar demasiado alto puede ser, digamos, un escenario, puede llevar un escenario, entendí, en el cual la impunidad vaya a quedar, pues, totalmente libre, ¿no? O viceversa. Eh, pero si esto es así, y si tomamos en cuenta que la realidad de un país dentro de un país también es diversa, ¿no? ¿Cómo se podría compatibilizar a través de la ley, ¿no? Digamos, las diversas realidades dentro de un mismo país, ¿no? Y esto por no hablar de la misma justicia comunal que tiene también sus propios criterios. Este, yo intuitivamente entendía
que el margen de discrecionalidad que se le pueda conceder a los jueces, con las críticas evidentemente que hay ya en el modo de su operativización, permite que el juez, digamos, en atención a la realidad de cada localidad, pueda también dosificar, ¿no? Pero si hablo de que el estándar de prueba va a estar recogido en la ley, ¿cuál puede ser ese margen de discrecionalidad que finalmente le vaya a tocar, digamos, reconocerle al operador, al juez, en atención a la realidad de la localidad específica en donde le toque, bueno, administrar justicia, ¿no? No es lo mismo un juez de Lima, entiendo quizás también de Madrid o de las metrópolis, a un juez de un poblado o un juez especializado en lo penal, pero sí, pues que está en lugares remotos, en donde, bueno, la realidad es que la logística, la infraestructura, ¿no? A nivel digamos, de acopio de prueba, a nivel pericial, ¿no? Es muy distinta a las capitales, ¿no? Entonces, esas son mis preguntas y gracias, profesor. Bueno, muchísimas gracias. Voy a empezar por el final porque la última pregunta no la anoté y si anoté las otras dos y si no le respondo a esta primera, a esta última, después me voy a olvidar. Veamos, sobre justicia comunal. Yo entiendo que lo que en Perú se llama justicia comunal es lo que en otros lugares estaríamos hablando de justicia propia de comunidades indígenas o algo así. ¿Es así? Sí. Ok. Bueno, yo sinceramente prefiero no pronunciarme sobre lo que desconozco y sobre justicia indígena no conozco absolutamente nada. Desde un punto de vista teórico la cuestión se mantiene. También en la justicia indígena vamos a necesitar estándares de prueba, porque si la necesidad es una necesidad que se fundamenta teóricamente para poder tener un debido proceso también en justicia indígena va a exigir estándares de prueba. Ahora, usted señala otra cuestión y es las desigualdades que desde el punto de vista material puede haber dentro incluso de un mismo país. Usted me dice, bueno, claro, no es lo mismo unas circunstancias que se tengan que investigar en Lima que unas circunstancias que se tengan que investigar en un lugar quizás rural, muy poco dotado de recursos materiales, con una policía muy precaria, con una fiscalía muy precaria y hasta quizás con una administración de justicia muy precaria. Pues sí. Y estas son cuestiones empíricas, de esas cuestiones empíricas que yo creo que también tenemos que tomar en consideración. Hoy no se toman en consideración, porque se dice más allá de todo razonable para todos, en todo lugar, etc. Porque como es una etiqueta que no se sabe lo que exige, entonces en realidad, caso a caso, ya se podrá hacer lo que se quiera. Claro está que resulta que sin laboratorios forenses, sin tecnología adecuada, sin formación del personal, sin una policía que haga una investigación adecuada, sin nada, y con un par de testigos condenamos a cualquiera por homicidio. Y más allá de todo razonable. Hombre, es que si tomáramos en serio lo que exige el más allá de todo razonable, si lo que hemos visto en el PowerPoint, la sentencia de la Suprema Corte peruana, que de 2021 recoge estándar 3, si tomamos en serio ese estándar 3, muchísimos casos de condena no están justificados. Dicen, bueno, es que no hay manera de satisfacer un estándar de prueba tal con la situación que tenemos. Bueno, quizás lo que pasa es que no solo hay que cambiar las leyes, hay que tomar en serio que mejorar nuestras administraciones de justicia empieza por mejorar la policía, por mejorar los laboratorios forenses, por dotar de personal, por formar a la gente, por poner recursos, etcétera, etcétera. Y si no se ponen o no se pueden poner, entonces no pidamos lo imposible. Porque claro, si resulta que no hay manera de poner esto, hablemos en plata y no engañemos a la población y no le digamos que estamos exigiendo un umbral así, pero luego condenamos con uno así. Porque estamos haciendo trampas a la población. Entonces, como la decisión es una decisión política, en mi opinión, acerca de lo que vamos a exigir, cuál es el estándar exigible para unos casos y otros, adoptémoslo como sociedad, pero después no nos engañemos. No adoptemos un estándar que después no vamos a aplicar porque la realidad de las cosas
es una realidad muy pobre, estamos mal. Bueno, pues si hemos adoptado este porque queremos que ese sea el estándar para condenar, entonces tenemos que dotar de infraestructura, de recursos humanos, etcétera, etcétera, a todas nuestras administraciones para hacerlo viable. No solo al Poder Judicial, también a la Fiscalía, también a la Defensoría, también a la Policía, también a los laboratorios forenses, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo pasamos de la probabilidad a lo categórico? Una pregunta realmente excelente. Porque claro, el razonamiento probatorio es probabilístico, me permite decir que el grado de corroboración es tal, pero en cambio al final de todo necesito decir que está probado que Pedro mató a Juan. Lo que quiere decir, para aplicar la norma que dice a quien mate a otro, si alguien mata a otro debe ser sancionado una pena tal, tengo que incorporar la premisa Juan ha matado a Pedro. ¿Y cómo estoy justificado en incorporar la premisa Juan ha matado a Pedro? Cuando esté probado que Juan ha matado a Pedro. Pero está probado que Juan ha matado a Pedro todavía es una afirmación categórica. ¿Cuándo la puedo realizar? Cuando el grado de probabilidad de que Juan haya matado a Pedro, es decir, el grado de corroboración de la hipótesis de que Juan ha matado a Pedro, sea suficiente a la luz del estándar de prueba. El estándar de prueba es justo la pieza que me permite pasar de lo probabilístico a lo categórico. Es la pieza que me dice cuando la probabilidad es esta, cuando se alcanza al menos este umbral, entonces entenderemos que hay prueba suficiente. Quiere decir, entenderemos que está probado. Y si está probado, entonces el juez está autorizado a incorporar la afirmación Juan ha matado a Pedro. Es el estándar de prueba el que me traduce lo gradual en categórico, porque me determina un umbral a partir del cual estoy justificado en afirmar categóricamente la prueba de una proposición. Y respecto de la primera pregunta, claro, sí, evidentemente. Fíjense que yo les decía en la primera parte del curso de hoy, les decía, bueno, la motivación exige, 1, que se justifique la valoración individual de las pruebas. 2, que se justifique el grado de corroboración alcanzado por las distintas hipótesis. Y 3, que se justifique la suficiencia probatoria. ¿Y cómo justifico la suficiencia probatoria? A partir del estándar de prueba que sea aplicable, tengo que justificar que se cumplen los requisitos de ese estándar. Entonces, si el estándar me dice que deben haberse refutado todas las demás hipótesis plausibles, compatibles con la inocencia del acusado, entonces tengo que dar cuenta de que no quedan hipótesis, a partir de la prueba, no queda ninguna hipótesis plausible que sea explicativa de los mismos datos que permita inferir la inocencia o una consecuencia más beneficiosa para el acusado. Y si quedara alguna, eso es lo que me justifica en absolver. Por lo tanto, eso debe ser incorporado a la motivación, evidentemente. La motivación va a tener un contenido distinto en función de cuál sea el estándar de prueba que se requiera. La semana que viene veremos estándares que están en la órbita de la preponderancia de la prueba. Estándares que nos dicen, por ejemplo, que lo que se exige es que una hipótesis sea más probable que otra, pero no que la que tiene menos probabilidad haya sido refutada. Claro, entonces, si el estándar de prueba fuera de ese tipo, eso supondría que el juzgador tendrá que justificar en su sentencia que esa hipótesis que considera aprobada es una hipótesis más probable que la otra, pero no tendrá que justificar la refutación. Y en cambio, si estamos en estándares de prueba como los que hemos visto hoy, el juzgador tendrá que justificar la refutación. Entonces, ¿qué es lo que tiene que justificar, motivar? Pues lo que le pide el estándar. Y esto tiene que ver con la primera de las funciones de los estándares de prueba. Veíamos también en los requisitos metodológicos, recordando una idea también de Marina Gascón, que los estándares de prueba aportan los criterios de justificación de la suficiencia probatoria que tienen que hacer los jueces. Y por tanto el estándar de prueba determina, en esta tercera parte, cuál es el contenido de la motivación. Muchas gracias. Bueno, siguiendo con las preguntas, ahora le doy la palabra a don Diego Luzberti.
que veo que... Ahí está, no sé Ahí. si se me... Bien. Sí, perfecto. Buenas tardes, profesor de Argentina, lo saludo. Mi curiosidad tenía que ver con lo siguiente, si el estándar justamente por establecer un umbral de suficiencia probatoria que si se quiere es objetivo, es decir, si se excluye la convicción y esto de alguna forma destierra la existencia de cualquier tipo de aspecto subjetivo en el juzgador, el establecimiento de si se alcanza o no el estándar podría en el futuro o en algún momento ser determinado por algún sistema de tipo de inteligencia artificial, por ejemplo, un software o algún modelo de ese tipo. La verdad es que no sabría contestarle. Desde luego, si el estándar de prueba es un estándar subjetivo, ese estándar de prueba no puede ser utilizado por un sistema automatizado, porque si es subjetivo, si depende de una convicción subjetiva del decisor, pues no hay manera de automatizarlo, no hay manera de utilizarlo por un sistema, por ejemplo, de inteligencia artificial. Que sea un criterio que utilice criterios al menos intersubjetivamente controlables es una condición para que pueda ser automatizable. Ahora, simplemente debo decirle, reconocer mi ignorancia sobre inteligencia artificial. Yo no tengo competencia ninguna y no estoy en condiciones de decir si este tipo de razonamiento es un razonamiento que en alguna ocasión o en algún momento esos sistemas podrán realizar. Sí puedo decirle que hay autores y autores importantes trabajando en esa línea. Y quizás para casos simples, para supuestos simples, se pueda llegar a alcanzar. Hay bibliografías sobre la utilización de la inteligencia artificial en el razonamiento probatorio y nosotros estamos organizando un workshop para dentro de un año intentando reunir a algunos de estos autores y autoras que están trabajando en esta línea. Pero reunirlos para aprender de ellos. Yo ahora mismo no me sentiría en condiciones de poderle dar una respuesta. Quedaría todavía una cuestión adicional y es, supuesto que un sistema de inteligencia artificial pudiera realizar este tipo de razonamiento, si es conveniente que dejemos a un sistema de inteligencia artificial que lo haga. Es decir, una cosa es que se pueda hacer con esos sistemas y otra cosa es que queramos. Y ahí, por ejemplo, hay una directiva ya sobre el uso de la inteligencia artificial, no solo en el proceso judicial, sino para decisiones públicas, una directiva de la Unión Europea que prevé específicamente que la decisión final debe ser siempre adoptada por un ser humano. Por tanto, en esas situaciones lo que podríamos tener es sistemas de inteligencia artificial que apoyaran la decisión judicial, que le dieran insumos, que le dieran instrumentos, pero finalmente la decisión sería de un ser humano, sea un juez profesional, un jurado, lo que fuera, en cada caso. Bueno, esa ya es una decisión política. Ya la cuestión no es si puede o no puede, si fácticamente podemos desarrollar sistemas así o no, sino si nos gusta que esas decisiones sean adoptadas por un sistema de inteligencia artificial o queremos que todas las decisiones públicas sean adoptadas por seres humanos. Esta es una cuestión política. Pero en todo caso, sobre la cuestión técnica, yo no me siento en grado de poderle contestar. Sí le digo solo que es condición para que pueda ser utilizado por un sistema de inteligencia artificial que el estándar de prueba apele a criterios que no sean subjetivos, si no, no podrá ser utilizado. Sí. Gracias. A usted. Tomamos una más y acabamos por hoy. No tenemos más preguntas. Entonces no tomamos ninguna más. Bueno, Vale. quiero concluir agradeciéndote, Jaime, Jaime Oportus es compañero de nuestro grupo de investigación, hoy ha sido quien nos ha apoyado en la gestión de los debates. Agradezco también, por supuesto, al equipo de Lexon Films que me apoya en todos los días
para la realización de este curso y a todos ustedes por seguirlo. Les emplazo hasta la semana que viene. Nos vemos para seguir desarrollando estándares de prueba de menos exigencia a los que hemos visto hoy y después ver cómo pudiéramos trabajar para tipos de decisiones concretas. Un saludo a todos y muy buen fin de semana.